Bueno, comenzamos hoy un tema nuevo que es el tema 8, que se llama las actividades económicas. Si recordáis, hemos visto en el tema anterior las actividades del sector primario, el espacio rural. Bueno, pues ahora vemos, bajo ese epígrafo, o bajo ese título de actividades económicas, realmente veréis que el tema es de la industrialización, ¿vale? Pero se llama así. En la página 312 tengo delante, como siempre, el esquema y tened delante de vosotros también el esquema y el libro. En la página 312, como digo, está el esquema del libro y dice que este tema tiene dos apartados, uno que se llama Economía y Territorio y dos, las actividades industriales, el sector secundario. Y si veis ahí, nos va a hablar este segundo apartado de los paisajes de la primera revolución industrial, los paisajes de la segunda revolución industrial y los paisajes de la tercera revolución industrial. Es decir, todo el proceso de industrialización, desde la revolución industrial cuando se inicia a finales del siglo XVIII en Inglaterra hasta la actualidad, cómo ha evolucionado ese proceso de industrialización a lo largo de distintas etapas hasta llegar al día de hoy. Bueno, pues empezamos con la primera pregunta que se llama Economía y Territorio y lo que hace esta pregunta es describirnos un poquito cuál es el marco general en el que se desarrolla la actividad económica en el mundo de hoy, cuáles son algunos de sus rasgos. Nos dice lo primero, ¿de qué se ocupa, de qué estudios se ocupa la geografía económica? Pues de la distribución de las actividades económicas por el territorio, agricultura, ganadería, pesca y en este caso industria, que es de lo que va básicamente este tema. Nos introduce aquí en esta primera pregunta algunos conceptos. Por ejemplo, el de globalización, que podemos definir ese concepto, ya sabéis que es un concepto muy utilizado en la actualidad, vivimos en un mundo globalizado, ¿no? Lo llevamos viviendo un montón de tiempo, desde la década de los 90 hasta la actualidad, y podemos definirlo, una forma sencilla de definirlo es como la interrelación de todos los países en el mismo sistema económico y de relaciones internacionales, todo el mundo interconectado. Interconectado además porque hay unas tecnologías que además lo permiten salvar las distancias espaciotemporales. Nos aparece también otro concepto que es el de terciarización de la economía, que es el predominio del sector terciario, del sector servicios. Sabéis que los tres sectores de actividad económica, sector primario, sector secundario y sector terciario, se denominan así o tienen esa denominación porque el ser humano para proveerse su subsistencia realiza una serie de actividades, ¿no? Las primeras que hace es extraer cosas de la naturaleza, coger cosas de la naturaleza. Sector primario, cogemos cosas de la naturaleza. Sector secundario, no solo las cogemos, sino que además las transformamos en otros productos. Y el sector terciario es un sector que, una vez que se han desarrollado los otros y que las sociedades han ido evolucionando, pues parejo al desarrollo económico, social, cultural, se han desarrollado toda una serie de actividades que denominamos de servicios y que son muy heterogéneas. Bueno, no sé, todo lo que se os ocurra, actividades de ocio relacionadas con el ocio, con la cultura, financieras, de información, de telecomunicaciones, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por tanto, vivimos una sociedad terciarizada. ¿Cómo lo vemos bien eso? Cuando vemos la estructura del PIB de un país, por lo menos de los países más avanzados, vemos que la mayor parte de la riqueza de ese país la aporta ese sector terciario. O cuando vemos la estructura de población activa también de los distintos países del mundo, especialmente los países avanzados, incluso los menos avanzados también, el peso de la actividad del terciario es mayor. Por eso hablamos de una sociedad terciarizada en la que nos encontramos. Desarrollo continuado de las llamadas TICs, tecnologías de la información y comunicación, pues no hace falta decirlo, ¿no? Y también es verdad que vivimos en un mundo desigual, de desigual distribución de la riqueza. O un mundo, que hemos visto también ese tema, en el que crece el proceso de urbanización, en el que se desarrolla mucho lo urbano y las ciudades. Ya recordar el tema de las ciudades. Y por último, las cuestiones de degradación del medio natural. Pues imaginaos, ¿no? Todo lo referido a la degradación del medio natural, por ejemplo, la cuestión del cambio climático que está tan de actualidad, ¿no? Bueno, pues esto es el marco general que nos plantea en esta introducción de economía y territorio. Pero luego ya la segunda pregunta del tema ya nos habla de lo que es la actividad industrial. ¿Vale?
Actividades industriales, sector secundario. Por eso digo que no son actividades económicas de lo que va el tema, sino básicamente de la agricultura. Bueno, nos dice que la industria, como podemos definirla, es el sector secundario de la actividad económica, consiste en la transformación de materias primas en productos elaborados mediante pues el insumo de una serie de factores de producción como capital, mano de obra, energía, etcétera, ¿vale? Eso es lo que es la industria. Y nos empieza a decir esta pregunta que esta actividad industrial no ha sido igual a lo largo del tiempo, sino que ha ido evolucionando, ¿eh? De un primer momento que vuestro libro llama paisaje preindustrial, es decir, cómo era la industria hasta el siglo XVIII, o mejor dicho, más que la industria, cómo era la producción de objetos hasta el siglo XVIII, porque solo podemos hablar de industria a partir del siglo XVIII, ¿no? Cuando se produce la revolución industrial. Antes se producían objetos manufacturados, claro que sí, pero no de forma industrial, ¿vale? Entonces, por eso nos distingue entre industria y artesanía. Son las dos formas de producción manufacturera, aunque hay alguna más que ya la veremos. La industria, y os pone ahí una diferencia. Por ejemplo, la industria emplea mucha mano de obra, produce muchas unidades de producto, mucha tecnología y producción a gran escala. La artesanía, pues todo lo contrario. Poca mano de obra, pocas unidades de producto, poca tecnología y poca producción, ¿vale? Y dice vuestro libro que también estaban las llamadas, antes del siglo, o hasta el siglo XVIII, mejor dicho, las llamadas manufacturas reales, que eran pues como su propio nombre indica, unos talleres en los que los reyes promovían esta actividad manufacturera, pero para proveerse de objetos, para proveerse ellos y para proveer a la nobleza de objetos de lujo, ¿vale? Bueno, pues leemos hasta aquí. Leer vosotros todo lo referente al apartado 2.1 de los paisajes de la primera revolución industrial y continuamos.